y les había hablado de cosas generales relacionadas a mi vivencia. ¿Ok? El ciclo hidrológico es la parte principal de la hidrología. ¿Y por qué? Porque es el término que se utiliza, ciclo hidrológico, para describir de una manera abstracta, es decir, es un modelo o idealización de qué pasa con el movimiento, cómo se distribuye, cómo circula generalmente el agua sobre la tierra, y por lo tanto nos ayuda a establecer relaciones de cantidad, que es lo que finalmente necesitamos para poder reproducir estadísticas, hacer predicciones de variables hidrológicas, estimar precipitaciones que no conocemos o calcular evaporación. Y como ustedes ya saben, esto se los mostré, el agua se evapora del mar, se condensan o forman las nubes y cuando se dan las condiciones se forman las gotas de agua y llueve. Esto cae sobre el suelo, es interceptado por los cauces, va a todos los lagos, depresiones que hay y finalmente llega al mar. Parte de eso también se insume, se infiltra y hay flujos subterráneos y obviamente también están los grandes depósitos de agua que son los acuíferos. Entonces, fíjense ustedes que un ciclo hidrológico es un proceso continuo y recirculatorio, ¿no? De toda la sucesión de etapas que atraviesa el agua desde la atmósfera a la tierra y desde que vuelve a la atmósfera, porque es ahí donde está. Y este es un proceso indefinido o permanente que se debe a dos causas. Una es la energía del sol, que es la que produce la evaporación, y la gravedad que hace que no solo llueva, sino que el agua circule sobre y por debajo de la tierra. Todo es gravedad. ¿Ok? Esto ya se los he explicado. Vamos a suponer que se inicia con la evaporación del agua de los océanos, aunque cualquiera puede ser el inicio, porque es un ciclo. Ok, ese vapor de agua lo lleva el viento hacia los continentes, se dan las condiciones adecuadas para que ese vapor de agua se condense. Ok, y después vienen las precipitaciones. Esa parte que se infiltra va llenando los poros y fisuras del medio poroso o el suelo, y si hay suficiente cantidad de agua, se va más abajo y llega a los acuíferos, que son los grandes depósitos de agua. Todo ese flujo, tanto superficial como de agua subterránea, van hacia zonas más bajas, de mayor potencial. Todo es por influencia de la gravedad. Y con el tiempo, no en el tiempo, con el tiempo, ese escurrimiento, todo eso que se ha evaporado, vuelve, y si pudiéramos cuantificarlo, todo llega otra vez a los océanos, donde en la mayoría de los casos todos los autores asumen que se inicia el ciclo hidrológico. La velocidad es errática, hay cosas que se mueven rápido, hay cosas que se mueven lenta, tanto en el tiempo como en el espacio. Es decir, el agua superficial es muy rápida, pero el agua que sigue el mismo camino por bajo tierra es muy lenta. Fíjense, ya habíamos hablado de esas cantidades de agua que hay. Un 96.5% está en los océanos, no es útil. Un 1.5% está en los hielos polares y 1.7% de agua en los subterráneos. Y un 0.1% en los sistemas de agua superficial y la atmósfera. 2/3 partes del agua dulce de la Tierra son hielo polar, es decir, un 70% de esa agua dulce es hielo polar. Y una tercera parte es agua subterránea,
que está entre los 200 a 600 metros de profundidad. O sea que uno necesita energía para tener agua. ¿Ok? Y solamente un 6 por 10,000 del agua dulce está en los ríos. El río lleva muy poco. Es agua biológica que está fijada en los tejidos de plantas y animales, incluyéndonos nosotros un 3 por 10,000%. Fíjense en esta tabla el volumen de los océanos, del agua dulce, en qué porcentaje el agua dulce existe, ¿ok? Prácticamente en el agua subterránea dulce es un 30% del agua dulce que existe. Hay un gran porcentaje, un 1% del agua total que es salada y no sirve. Hay otra parte que es humedad del suelo que no es utilizable. Y el hielo polar que es un 70%. El resto son cantidades menores, pero que no hacen y que en general un 2.5% del agua sobre la Tierra es agua dulce. Fíjense ustedes, aquí está lo que se precipita sobre los océanos y sobre la Tierra y lo que se evapora. Y esa gran diferencia de 316 que decíamos que es lo que equilibra, aquí está escrito de una manera diferente, que es lo que se evapora de la Tierra, es precisamente el exceso de lluvia que hay en el océano. Pero fíjense ustedes los volúmenes que llevan los ríos. Si la escorrentía total es 47,000 kilómetros cúbicos por año, los ríos son los que llevan gran parte de eso. El agua fluye muy lentamente. Hay grandes cantidades de agua, sí, guardadas en oeste, pero fluye muy lentamente. ¿Ok? Y de eso es lo que hay disponible. Ok, vamos a hacer una representación pictórica nuevamente más compleja de aquella que les hice en la anterior clase. En la anterior clase les dije hay estos 5 sitios de almacenamiento. No eran los océanos y mares, la atmósfera, los suelos, el flujo superficial, y después el flujo subterráneo y la parte del suelo donde se influyen. Una parte era la superficie y otra era el suelo. Pero la situación es más compleja que esa. Fíjense, esto que se nos evapora de los mares viene a ser almacenarse como humedad, eso lo sabemos. Viene un sistema de transporte donde se condensa esa humedad y se forman las gotas. Y de ahí nos llueve. Y aun cuando nos está lloviendo existe una revaporación de esa precipitación. Y esa precipitación que nos llega a la tierra, estos puntitos discontinuos aquí, es parte del ciclo. Este es lo que nos interesa. El resto le interesa a los meteorólogos. Aquí tenemos el sistema de aguas subterráneas y el sistema de aguas superficiales. Aquí tenemos el almacenamiento en el follaje cuando llueve, que se evapora, y la parte de humedad que hay en el suelo y exudación de las plantas, que es evapotranspiración. Esto es la zona, el almacenamiento en zonas no saturadas, el tiempo de viaje desde aquí hasta que llega a los acuíferos. En la parte que viene a ser el flujo superficial, hay una retención temporal de la escorrentía superficial, sí, el tiempo que llega, que cae la gota en un punto hasta que llega a un río o a una de las depresiones superficiales, un lago, un río, etcétera. Y entre ellos existen interrelaciones. Y entre el flujo subterráneo también y los ríos hay interrelaciones. Y finalmente todo llega a los mares. Pues fíjense que hay cosas bien complejas que trata la hidrología. Y que para cada una de ellas uno tiene una ciencia y una particularidad. Pero la parte que nos interesa a nosotros es esta de aquí. El ciclo de escorrentía. Y nos interesa el agua que nos llega a la tierra, a nuestro tacho, no la que está por los cielos.
Entonces, nos interesa ese ciclo de escorrentía, que es precisamente la precipitación que nos llega sobre la Tierra. ¿Qué otra cosa nos entra? La energía solar que nos va a producir la evaporación y la gravedad que nos va a hacer fluir el agua. Estos puntos son los puntos de almacenamiento. Aquí tienen el almacenamiento temporal en el follaje, la humedad del suelo, la zona no saturada y los acuíferos en la zona saturada, el agua en las depresiones, en los ríos, etcétera, etcétera. Entonces tendré en el ciclo de escorrentía como elementos de ingreso esa precipitación que me llega. No me interesa la que se forma aquí arriba, porque solo parte de esa me llega. Me llega la energía solar y me llega la gravedad. Y como salida voy a tener la evaporación, la escorrentía superficial y la subterránea. Ok. Esto de aquí es lo que les he dicho. Nos entra precipitación, radiación solar y gravedad y nos va a salir evaporación, evapotranspiración, escorrentía superficial y subterránea. Y aquí está el proceso. Aquí ocurren cosas que se almacenan, se transforman, viajan de un punto a otro, etcétera. Y este esquema, en esta caja de aquí es donde se van esos procesos de agua subterránea y de agua superficial. Es un sistema. Tiene elementos de entrada, de salida. La materia va a tener estímulos de energía o efectos en su salida. Y este sistema hidrológico está obviamente gobernado por leyes físicas. Y esas leyes físicas nos pueden dar la naturaleza y en qué estado está ese sistema. Y como todo sistema, a cada estímulo tendrá una respuesta, pero está gobernado por leyes físicas. Ahora vamos a ver algo que es importante, el balance hidrológico. ¿Qué implica eso? Que lo que entra en un cierto tiempo, la cantidad que nos entra X en función del tiempo T, va a ser igual a la que nos sale, más la variación temporal del almacenamiento. Esta es la gran ecuación del balance de masa, porque la masa no se pierde, ni se crea, se transforma. Las entradas a través del tiempo son iguales a lo que sale, más lo que se guarda a través del tiempo, el sistema. Y vamos a ir viendo sistemas que conozcamos para poder evaluar los esquemas que nos toquen evaluar profesionalmente. Lo primero que hay que hacer, aquí vamos a ver el balance hidrológico de una cuenca, son las variables que intervienen. Aquí tenemos la parte superficial, esta es la cuenca, lo que quiere decir que gota que me cae dentro de ella vendrá este cauce principal y saldrá por este punto. Ok, lo que voy a tener es esa área, voy a tener la zona no saturada, es decir, voy a tener infiltraciones que van a pasar de la superficie a la zona no saturada hasta que llegue perfectamente a la zona no saturada, que a su vez va a estar conectada a la zona saturada de los acuíferos, que va a estar conectada con otros acuíferos por donde entra y otro por donde pierde. Pero lo primero es identificar qué variables intervienen. Voy a tener precipitación sobre esta área, ¿sí? Un caudal superficial que entra y otro que sale. Voy a tener aquí variaciones en los almacenamientos de las depresiones, lagos, embalses si tengo una presa. Voy a tener evapotranspiración porque tengo plantas. Voy a tener intercepción porque estas plantas me van a retener. Voy a tener variación de almacenamiento en la zona no saturada. ¿Qué quiere decir? Si las estoy evaluando hoy, voy a tener una variación del antes y el ahora. Lo mismo va a pasar con la zona no saturada. Lo mismo va a pasar con los ríos y con la nieve. Delta DSM. Entonces, fíjense cómo en la materia nada se pierde.
Todo lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Y yo lo tengo que evaluar sobre un cierto tiempo. No puedo decir un tiempo tan pequeño como con un segundo. Todo tiene su tiempo. Una estación, en primavera, en verano, en otoño, en invierno, etcétera. Todo tiene su tiempo. Y para ese cierto periodo de tiempo, fíjense, lo que entra aquí es la precipitación, el caudal superficial que entra y el caudal subterráneo que entra. Tengo la evaporación media en ese cierto intervalo de tiempo. Tengo la evapotranspiración. Tengo la intercepción de la vegetación, el caudal superficial de salida, el caudal subterráneo de salida, la variación de los volúmenes superficiales. Si se han elevado, será positivo; si han descendido, será menor en forma de variaciones. El volumen de agua almacenada en los suelos no saturados, el volumen que hay en los acuíferos y también el nivel en los glaciares. Esta sería el balance más completo que tendríamos de una situación como ser una cuenca hidrográfica. Pero fíjense, ahora acerquémonos más a nuestra realidad. ¿Qué pasa con el suelo? Yo voy a tener una zona de raíces donde sí me tiene que haber cierta humedad. Aquí me va a caer agua, se me va a evapotranspirar y va a haber una intercepción porque va a haber una serie de plantitas o árboles y va a haber evapotranspiración. Pero también puedo tener ingresos de agua a través de riego o de zonas adyacentes. Y esta se va a infiltrar hasta llenar esta zona de humedad bien superficial del suelo, y por gravedad pueden percolarse hasta llegar a las zonas de los acuíferos, que pueden tener sus ingresos y salidas. Vamos a ver qué entra y qué es lo que sale. Fíjense ustedes, perdón, sí, ¿qué ha pasado con Harry? ¿Dónde se salió? Ya, bueno, ya, ya, no, ya, chao, chao. Perdón. Entonces, fíjense que aquí, entre lo que entra y lo que se evapotranspira, porque lo que nos va a interesar es regar hasta que se llene esta zona de humedad H, cuando haya un déficit entre la precipitación y la evapotranspiración. Fíjense qué es lo que entra: la precipitación, la escorrentía superficial inmediata o en forma de riego, la parte subterránea. Esta es la intercepción, la evapotranspiración, lo que nos sale por la superficie, lo que nos sale por abajo. Esta es la variación de humedad del suelo y esta es la variación de humedad subterránea. Ojo, esta parte de aquí, si yo la sumo, sería igual a la infiltración. Fíjense que aquí está metida la infiltración, pero en la ecuación no aparece.
En la infiltración aquí no aparece la infiltración, aparece la intercepción. ¿Por qué? Porque la infiltración se convierte en humedad del suelo y en la parte de almacenamiento subterráneo. Si yo le pongo aquí la infiltración, estuviera contando 2 veces, porque esta infiltración se convierte en H en la humedad y en lo que se va a los acuíferos. Hay que tener cuidado con eso. No contar 2 veces las cosas, porque si no su balance resulta mal. Y todo se hace para un periodo delta de T. Y en ese periodo delta de T uno tiene que conocer los valores. Vamos a ver el balance hidrológico de una región, algo más grande, donde aparte de tener un río, compro agua yo de otra cuenca, a otro espacio más abajo se la vendo, sobre esta se me llueve, se me evapotranspira, tengo caudales de entrada y salida tanto superficiales como subterráneos, tendré evapotranspiración, pero dentro del agua subterránea Z podré extraer agua mediante pozos y podré inyectarles. ¿Por qué? Porque aquí el espacio es tan grande y el agua se mueve tan lentamente que es agua que puedo inyectar. Ok, me la puedo chupar más tarde. Todo lo que entra igual a lo que sale. Fíjense ustedes aquí. Esto es todo lo que entra en un periodo de tiempo. Fíjense que solo quiere evaluar el agua subterránea. O que no tenga datos de estos. Y esto de aquí es la infiltración. La precipitación la conozco. El caudal de entrada del río la conozco. El agua que compro la conozco. El agua que vendo la conozco. La evapotranspiración la puedo calcular. La salida del agua del río la conozco. Si no conozco cuánto se me infiltra, lo puedo calcular con esta ecuación. Es bien sencillo. Porque nada puede ir en contra, si lo he hecho bien, de las cosas. Pero ahora solo vamos a considerar el subsistema del embalse subterráneo, es decir, esta parte de aquí. No me interesa qué pasa con la precipitación, evapotranspiración, los caudales que pasan naturalmente o que entran y salen. Aquí tendré un caudal de ingreso subterráneo, más le saco agua. Perdón, como ingreso más, esa es la recarga del sistema, es lo que entra. ¿A qué va a ser? A ese caudal subterráneo que sale, más lo que le bombeo por el pozo, más lo que se ha infiltrado. Fíjense ustedes esto. Ese delta de H, este de aquí, es el efecto de la hidrografía superficial. ¿Cuál es la hidrografía superficial? Lo que entra de aquí menos lo que se evapotranspira sobre la se va a infiltrar. ¿Y en qué se va a convertir? En una cierta humedad y en el delta de Z. Pero a mí ya no me interesa la parte superficial de los caudales que entran, los que compro, los que vendo, etcétera, y lo que llueve. Entonces, fíjense que hay partes importantes. Vamos a ver la última parte, que es el balance hidrológico de un embalse. Ustedes saben que un embalse y una presa se hacen para guardar agua y poder entregar un caudal de demanda uniforme durante todo el año. Aquí vamos a tener un caudal de ingreso que es el caudal natural del río. Va a haber una lluvia, va a haber una evaporación. Lo difícil de esto, aunque la ecuación es sencilla, es que esta evaporación la tenemos que calcular para todo el año.
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Y eso va a depender de la posición, de la relación de donde esté el embalse con el sol, la radiación neta, por supuesto, que nos va a dar. Este va a tener cierto almacenamiento, va a tener infiltraciones a partir de su lecho, van a haber infiltraciones por el muro de la presa, el caudal de entrega, y va a haber un caudal de vertido, que es cuando la presa llegue a un nivel superior de aquel que nos interesa, esa presa se va. Y nuevamente lo que entra igual a lo que sale. El caudal del río más la precipitación es lo único que entra a la presa. Este es el caudal de vertido, que es el caudal de las crecidas. Este es el caudal que entrego todos los días. Esta es la pérdida de la presa a través del lecho del suelo, del río o cauce donde está construido, a través del muro. E es la evaporación y delta de S es la variación del almacenamiento. En ese periodo de tiempo en el que he evaluado esto, ¿cuánto ha variado el agua? ¿Cuánto ha entrado y me ha salido? Porque lo que me ha entrado y me ha salido ha sido equilibrado por esto de aquí. ¿Ok? Bien. Esa es una de las partes que quería que vean. En unos 10 minutos voy a mostrarles un poquito algo de lo que es la lluvia, pero le voy a pedir a Noreli que me avise en 10 minutos, que me pare para mostrarles una película porno XXXX, 5X tiene. Esta pudiera habérselas mostrado al principio del curso, pero Ivonne no hubiera tenido sentido mostrárselas porque muchos de los términos, conceptos y cosas que pasan las hubieran visto como ven una película, de las cuales retienen un 25%, o vos te acordás de todo lo que pasa en la película, Mitzi. Solo partes importantes, la parte de acción y lo que nos interesa. Entonces, bien, vamos a empezar a ver un poco qué son ya las precipitaciones. Fíjense esas burbujas de agua. Están resistiendo la tensión superficial del agua y aquí hay menor presión que la que ejerce el agua. Por eso se forman esas burbujitas. Vamos a ver la precipitación, cómo se forma, qué teorías hay de la precipitación y qué tipos de lluvia. ¿Cómo definiríamos la precipitación? Es toda forma de humedad, porque es precipitación, no es lluvia, que originándose en las nubes llega hasta la superficie terrestre. Esa precipitación incluye la lluvia, la nieve, otros procesos como el granizo, la nevisca. Y como dijimos antes de alcanzar el suelo le interesa al meteorólogo, pero a nosotros nos interesa la que nos cae al tacho en el agua. ¿Cómo se forman las gotas de agua? Las nubes están formadas por núcleos de vapor de agua de 1/10 o 3/10 de milímetro que tienen que aumentar harto su tamaño para adquirir peso y poder caer. Es como el spray que se echa la mamá al pelo o el que se echan ustedes para mantenerlo fijo. Ese vapor de agua, fíjense en esta secuencia, por favor. Se nuclean aerosoles, las gotas van aumentando de tamaño por condensación, las más pesadas caen, algunas de ellas se desintegran al caer o se revaporan y vuelven a este ciclo. Otras coalescen con otras, aumentan de tamaño y nos llegan en este tamaño, 0,1 a 0,3 milímetros. Torbergeron
como él es de Dinamarca, nos decía que las partículas de hielo tienen una presión de vapor mucho menor que la del agua. Y el aire húmedo hay una presión que está entre la presión es una presión intermedia.